Estimados estudiantes del grado octavo, con mucha alegría nuevamente los saludo, esperando que puedan aprovechar este espacio virtual y puedan complementar el tema que viene ahí en la guía. Con la revolución neolítica y con el desarrollo de la agricultura también vino el descubrimiento de nuevos materiales como la arcilla, la lana, las fibras vegetales, pero desde el siglo pasado los seres humanos venimos haciendo uso de un material que es el plástico, del cual vamos a hablar en este primer periodo. Vamos a saber en esta guía de aprendizaje por qué es tan especial el plástico a través de sus propiedades, su origen, su fabricación, y también pues la idea es que hagamos una pequeña reflexión de esa propiedad que pues no es tan positiva y está afectando también nuestro planeta. Sin más, les doy nuevamente la bienvenida. Es un gusto para mí tenerlos nuevamente en este espacio. Espero que aprendan mucho. Bueno, y vamos a empezar con esta imagen, que es la primera que sale en la guía, donde vamos a poder ver pues varios ejemplos del uso del plástico en nuestra vida diaria, ¿sí? En diferentes productos. Asimismo, pues vamos a ver qué es esto de elastómero, qué es esto de termoestable, qué es esto de termoplástico, que son algunas clasificaciones que se le dan al plástico. Bueno, y los materiales, de acuerdo a su origen, reciben también una clasificación, y pues tenemos que saber ubicarnos en alguna de estas partes para saber dónde está el plástico, ¿cierto? De dónde viene nuestro plástico. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a cuando son de origen natural, tenemos estas tres categorías. La primera, los productos de origen vegetal, están por ejemplo la madera, está el algodón. Cuando son de origen animal, están por ejemplo la piel, la lana, el cuero. Y cuando son de origen mineral, está la arcilla y la arena. Entonces estos son productos que se encuentran en cada una de estas categorías, pero ahora vamos a hablar de cuándo se originan de manera artificial. Resulta que el año pasado nosotros veíamos todo el proceso de la elaboración del cemento en una cantera española, ¿cierto? Recordando un poco, sabíamos que allí se trataba la piedra caliza con arcilla, con arena y limonita, y nos daba la piedrita del clinker, ¿cierto? Luego de eso, pues a ese clinker le agregaban yeso y ahí veíamos pues cómo salía el cemento. Al final también vimos que a ese cemento, en combinación con otros agregados, daba origen a otro producto o a otro material conocido como hormigón, que ustedes pues como ven aquí a nuestro personaje de Minecraft, el hormigón se usa sobre todo para estructuras como puentes o estructuras grandes, cortar el peso y no se caigan. Entonces miren que hay materiales que son creados, ¿cierto? O sea que si no existen así de manera natural, hay que crearlos en combinación con otros que ya, para pues poderle dar el uso que se necesita. Asimismo, por otra parte, hay otros que se denominan materiales sintéticos. Materiales sintéticos, como son los plásticos, pues ellos se obtienen artificialmente mediante un proceso de transformación química de alguna de estas otras materias primas, ¿cierto? Una sustancia de origen natural. Entonces, a continuación vamos a ver un poquito de historia y vamos a conocer un poco más de ese proceso de transformación. Bueno, y reconociendo que el plástico es un material artificial, ¿cierto? Y que principalmente viene del petróleo, ya hablaremos qué es el petróleo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un juguete, en una pelota, uno dice, ah, bueno, es plástico, viene de acá, ¿cierto? Pero no toda la vida fue así. Si nosotros nos remontamos, siempre hay que mirar la historia. 3500 años atrás, por ejemplo, los olmecas de México, ellos fabricaban sus pelotas de látex para jugar a través de la extracción de la savia de los árboles de caucho. Entonces miren que había una manera como muy rústica de hacer ese proceso. Aquí les traigo otra referencia de una película de un cineasta colombiano llamado Ciro Guerra,
La película es a blanco y negro, se llama El abrazo de la serpiente, y pues habla un poco pues de como la denuncia, ¿no?, de los abusos de los caucheros sobre los indígenas. Pero entonces digamos que de acuerdo a como pues siempre nos hablan de este tema de estas dos culturas, de pronto la española sobre la indígena, lo lindo de esta película es que la solución al conflicto, a lo que pasa en el momento, pues no es el enfrentamiento, sino hay como un intercambio de conocimientos, y es un mensaje muy bonito, ¿cierto?, que no se debe dejar pasar por alto, y allí pues hacen pues toda la mención de este tema de los árboles de caucho. Entonces, para el que esté interesado, se la recomiendo, muy bueno. Listo, entonces hoy les preguntaba en la clase virtual que de dónde creen que viene el petróleo. Alguien dijo por ahí que de los dinosaurios, ¿no? Entonces no estaba tan lejos, ¿cierto? Porque pues de cierta manera el petróleo sí viene de muchos años atrás, y es como la combinación, ¿cierto?, de diferentes animales fósiles, algas, peces, bueno, y debido al peso del mar y las piedras, y pues combinado con la temperatura del centro de la Tierra, se hizo pues esa transformación en gas natural, carbono, petróleo. Esa es la forma en que se originó como tal el petróleo. Asimismo, les voy a contar una historia de los primeros pasos también de esos materiales plásticos. Este señor que ustedes ven acá se llama John Wesley, y él fue el creador de algo también importante para la época que se llamaba el celuloide. Resulta que por allá en 1860 o por ahí hubo una escasez en las reservas del marfil. Entonces, digamos, el marfil es esto que ustedes ven acá, ¿no? Los colmillitos de los elefantes, el cachito aquí del rinoceronte. Entonces empezó a haber escasez de esas reservas. Y resulta que por allá en esa época había una empresa que se llamaba Felany Colander, y ellos pensando en que pues obviamente su empresa con esta escasez quebraba, lo que hicieron fue abrir como de cierta manera un concurso y mirar quién podía inventar como una materia prima, ¿cierto?, que hiciera como el reemplazo de eso, porque ellos fabricaban bolas de billar en esa época con el marfil. Entonces este señor pues se le ocurrió ese celuloide, y pues dio paso a todo lo que hoy en día se conoce como el plástico. O sea, a partir de él vinieron otras invenciones, y ya se empezó pues a hacer con ese celuloide las bolas de billar, las teclas del piano, y así pues muchos otros elementos. Bueno, y entrando un poquito más en el tema de ciencia, ¿no? Como para no dejar de lado eso también, pues aquí vamos a ver la estructura molecular de un plástico, ¿no? Como ya sabemos, pues ellos son obtenidos artificialmente mediante un proceso de transformación química, pero entonces, pues esto ya lo verán ustedes también de pronto en más detalle en el área de química, en unos grados superiores. Sin embargo, pues contarles a ustedes cómo es la estructura molecular de un material pues como el plástico. Entonces a él lo forman unas moléculas gigantes que son las que ustedes ven acá, ¿cierto?, que se denominan macromoléculas. Y si ustedes se dan cuenta también, ellas están formadas de unas pues más pequeñitas, ¿cierto? La reacción de esas pequeñitas forman esas otras grandes, y esas pequeñitas se llaman monómeros, ¿sí? Para que ustedes lo conozcan. Al final pues esos monómeros se unen y forman largas cadenas, y a esas cadenas en ciencia se les llaman polímeros, ¿listo? A esas largas cadenas. Entonces, pues para que ustedes sepan más o menos, esta es la estructura molecular del plástico de las botellas estas de PET, de donde nosotros pues tomamos normalmente el agua. Bueno, y hablábamos al iniciar el video que los plásticos son bastante especiales, o sea que se usan hoy en la actualidad en muchísimas aplicaciones debido a las propiedades que ellos tienen, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hablar de la primera, y es la conductividad eléctrica nula, es decir, que ellos son malos conductores de corriente eléctrica, por eso pues se usan para cables y actúan como un aislante. Si miramos por ejemplo
que para conducir electricidad se utiliza el cobre, pues lo que hace es que se le pone el revestimiento con ese tipo de plástico que llevan los cables para que pues nosotros no nos electrocutemos, ¿listo? Asimismo tiene conductividad térmica baja. ¿Eso qué quiere decir? Es que ellos transmiten el calor de una manera más lenta, es decir, como en la aplicación acá en la cocina, ¿cierto? Normalmente si yo cogiera esta ollita de hierro con la mano expuesta al calor, pues yo me voy a quemar, ¿cierto? De cierta manera, aquí el manguito de plástico que está un poco más retirado del fuego, pues ayuda a ese tema de aislar pues ese calor y evitar que yo me queme. Asimismo, existe otra propiedad importante que es la resistencia mecánica, ¿cierto? Entonces, los plásticos tienen como la capacidad de resistirse a diferentes fuerzas. La primera fuerza que vemos acá es la fuerza de compresión, ¿cierto? Y esa es la fuerza que trata de acortar un objeto, ¿sí? Pues no todos los plásticos, porque los plásticos se dividen en 3 clasificaciones, pero pues la mayoría tiene esta propiedad dentro de las propiedades de resistencia mecánica. Asimismo está la propiedad de tracción. La tracción, como les decía hoy, no es atracción romántica, ¿no? O sea, es tracción solita, sin la A. Y esa es la fuerza que uno pues le puede poner a un material o a un producto para tratar de alargarlo, ¿cierto? A un objeto. Entonces los plásticos también tienen bastante resistencia a eso, dependiendo del tipo de plástico. Y por último tenemos la flexión, que es la fuerza que tiende a curvar un objeto. Entonces, digamos que esa es otra característica importante. Cuando hablamos también del tema de la resistencia química, la mayoría de los plásticos pues resisten a estos ataques químicos. No son, por ejemplo, como los metales que ustedes ven acá, que se exponen al agua y al aire y con el tiempo pues empiezan un proceso de oxidación. Los plásticos, al contrario, soportan, por ejemplo, líquidos corrosivos como la lejía, o sea, el límpido, o cierto tipo de ácidos, ¿cierto? Entonces, por eso ven esos químicos ahí guardados en tarros de plástico, porque pues ellos tienen gran resistencia química y por eso pues son tan importantes también. Ahora, otra propiedad, suelen ser impermeables. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de ellos, ¿cierto? No se pasa el agua. Como decía alguien hoy, pero profe, si está roto, bueno, si está roto es otro tema, ¿no? Pero normalmente pues ellos tienen esta propiedad. También tienen una propiedad de combustibilidad y pues es que ellos también arden con facilidad. Asimismo, para finalizar, una propiedad que es la que yo les decía al iniciar el video, que es la más complicada de ellos, o sea, tiene, digamos, muchas aplicaciones de acuerdo a estas propiedades, pero el problema más grande viene acá, ¿cierto? Porque una cosa es que él tenga la propiedad de reciclar, pero no es biodegradable. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo reciclar, es decir, yo puedo reutilizar, ¿cierto? Ese plástico, más no yo puedo volver a que ese material se degrade en la tierra fácilmente y pues no me produzca contaminación. Entonces digamos que el trabajo ahorita en el tema de plástico es mirar, o sea, de qué manera se puede usar reciclada para que pues no haga daño o no pues tenga un impacto tan negativo con el planeta, porque ellos no son biodegradables. Bueno, y en la clasificación de los plásticos, recuerden que en la primera imagen con la que iniciamos el video salían unos niños y entonces a cada objeto pues decía el tipo de plástico y pues vamos a ver de qué trataba eso. Entonces digamos que existen estos 3 tipos: termoplásticos, termoestables y elastómeros, y pues acá solamente a modo ilustrativo pues su estructura molecular. Pero vamos a hablar qué características tienen cada uno de ellos. Entonces, si hablamos de los termoplásticos, son los plásticos pues bastante interesantes, o los que tienen pues una capacidad mejor que los otros, en el sentido de que ellos sí pueden llegar a ser reutilizables. ¿Por qué? Porque ellos, digamos que hay un plástico, ¿no? Y entonces él nuevamente es sometido
a calor. Entonces en ese proceso de que él es sometido a calor, él se moldea de nuevo y cuando se enfría adquiere otra forma. Entonces digamos que tiene esa propiedad de reciclaje. ¿Qué pasa con los termoestables? Los termoestables, ellos pues digamos que se crean por primera vez bajo presión y calor. Eso es una, no sé, técnica que se denomina curado. Pero si uno le vuelve a aplicar calor a un plástico termoestable, entonces lo que hace es degradarse, ¿sí? Entonces a este tipo de plásticos no se les puede aplicar calor porque pues ya se degradan, hasta ahí llega. ¿Listo? En el tema de los elastómeros, pues es diferente porque pues estos tipos de plásticos, las propiedades que tienen es que ellos puedan ser comprimidos o estirados. Vamos a ver en la siguiente diapositiva unos ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, si miramos, por ejemplo, los termoplásticos, dentro de lo que se puede reciclar, de lo que hablamos nosotros, están las suelas de los zapatos, las mangueras. En cuanto a los termoestables, están, por ejemplo, las espumas del colchón, las vajillas de plástico. Y dentro de los elastómeros, pues con esa capacidad que les digo de comprimirse o estirarse, están los guantes de látex o los neumáticos de los carros. Esto, bueno, solamente como a modo de dato adicional, ustedes saben que siempre les dejo referencias. Hay una tabla también que recoge pues ciertos símbolos y nos dice qué tipo de aplicación está teniendo ese plástico. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes cojan tarros de plástico, ustedes van a ver este símbolo, por ejemplo el 1 PET, que se usa por ejemplo para envases o para refrescos, y este que es muy común, si ustedes cogen, no sé, hoy les hacía la prueba, el tarro de plástico de donde viene el límpido, la lejía, ahí pues van a ver que se identifica este tipo de plástico así. Bueno, y antes de que se me olvide también un dato importante, aquí comparando un poquito termoestables con termoplásticos, porque se dice, ¿cierto?, que los termoestables pues son unos materiales más duros, ¿cierto?, más rígidos, que si tú les prendes fuego pues van a ser más resistentes que los termoplásticos. Pero recuerden que estos, una vez ya pues no resistan más el calor y se prendan, hasta ahí llegan y se degradan. Entonces son más resistentes en una primera medida, pero por otro lado pues son más frágiles porque si se llegan a prender del todo pues ya dejan de existir, mientras que estos tienen la posibilidad de que con el calor nuevamente pues se deformen, se reblandezcan y puedan tener pues otro uso reciclado. Bueno, también vamos a hablar de la fabricación de los objetos de plástico. Existen diferentes técnicas para moldearlo. Yo les menciono en la guía, si no estoy mal, 8, y bueno, vamos aquí como a explayarnos en 3, únicamente como para ver pues las pequeñas diferencias, porque de todas formas cualquier técnica de moldeado tiene en común con las otras que pues es necesario que el plástico para calentarse se introduzca en un molde, pero pues la diferencia está en la manera de darle forma a ese plástico que se quiere obtener. En este caso el moldeado por inyección, pues se mete este plástico así en forma de bolitas, y lo que se hace es que bueno, él se calienta. Luego pues de ese proceso de calentamiento se funde, pasa una etapa donde él se enfría y se solidifica. Ya pues cuando ha tenido ese proceso de solidificación, ahí sí se extrae la pieza y pues queda el objeto de la forma en que se quería. Este modelado por inyección pues se usa sobre todo en el tema de recipientes, platos, juguetes, ¿sí?, y sobre todo utensilios domésticos. Listo, como segunda medida tenemos el moldeado por extrusión, que como vemos aquí pues lo mismo, entran las bolitas de plástico, el plástico granulado, pasa por un proceso de calentamiento y ya luego pues como viene ahí en la guía, ¿no?, depende la boquilla, que es la que le da pues la forma
y el grosor pues al plástico que va a salir. Entonces, por ejemplo, este tubo de PVC pues es más grueso, entonces aquí se hizo un ajuste para que saliera de ese tipo. Entonces miren que prácticamente, como les decía, el proceso es el mismo, pero pues va a depender de la forma en que se quiera que adquiera el plástico acá. Por último tenemos el moldeado por soplado, que como pues les explicaba ahí en la guía también, digamos que igual entra el material de plástico caliente, pero entonces aquí lo que hace es que se introduce en forma de tubo dentro de un molde que se cierra, y cuando se tiene el tubo de tamaño deseado, luego entonces se mete aire a presión, y pues eso hace que el material plástico pues se adapte a las paredes del molde y va a tomar su forma. Entonces ya luego, cuando se enfría, entonces se abre el molde, se extrae el objeto, y como ustedes ven ahí, pues él sirve para fabricar pues objetos huecos como las botellas de aceite, de agua, frascos y algunos tipos de juguetes. Bueno, y al final, como les decía, pues tenemos una pequeña reflexión del impacto pues de esos plásticos en el medio ambiente. Entonces ahí pues en la lectura ustedes ya saben, un plástico pues demora alrededor de 500 años en promedio. Ya saben que no son biodegradables, no se descomponen, no se pudren en el agua, y entonces pues para que desaparezcan van a tardar muchísimo, y como ven acá pues no solamente nos afecta a las personas, sino también a más de 700 especies animales. Y bueno, eso con respecto al tema del impacto ambiental. Acá les traigo un ejemplo de un ingeniero caleño que se llama Fernando Llanos, que él creó pues un material que se llama Brickcarp, pues para fabricar ladrillos donde se construyen casas a partir del plástico reciclado. Entonces ya se imaginarán ustedes, de acuerdo a lo que aprendimos hoy, de acuerdo a las 3 clasificaciones que hay del plástico, qué tipo de plástico es este, ¿no? El que dijo en su cabeza termoplástico, pues muy bien, porque pues ese es el plástico que tiene esa propiedad de volver a reutilizarse. También pues como reflexión, les pongo ahí en la guía que pueden hacer ustedes. Entonces igual aquí en Colombia ya hay una regulación, ¿no?, que dice que pues se va a reducir, sobre todo en el tema de los supermercados, que tú quieres plástico, pues paga la bolsa, ¿cierto? Entonces digamos que eso es algo importante para que pues nos acostumbremos, así como hacían nuestros nonitos, ¿cierto?, nuestros abuelitos, de llevar el canastico de ciertos materiales que pues perduran, que son fuertes y que pues no se llena uno ahí de bolsas para luego simplemente desechar. Entonces digamos que una recomendación es esa, ¿no? Vamos a la tienda, llevamos nuestro taleguito, nuestra bolsita, y evitamos pues ese tema de contaminar. Asimismo, cuando ustedes vayan a un restaurante, o sea, acuérdense en que esto, o sea, ya es el mundo que les va a quedar a ustedes y a sus hijos. Entonces digamos que hay personas que sí, por el tema de higiene, pues no utilizan, por ejemplo, los vasos sin pitillo, pero pues los pitillos son súper contaminantes. Entonces también pues no sé, procuren, no sé, utilizar una servilleta, limpian, pero pues no eviten el tema de los pitillos, porque pues eso es un tema también bastante complicado. Reciclar todo lo que puedan y reenvasar pues también lo que puedan en envases plásticos. Bueno, y al final ya nos queda la sección de preguntas, que pues bien sea que saquen los datos de la guía o los complementen con el video, pues todas las pistas están acá para que puedan complementar eso que de pronto les haga falta allí. La clasificación, bueno, ahí también viene en la guía esta tablita, es completarla. Y realmente digamos que su pensamiento crítico o la pregunta abierta viene en esta parte, pues la reflexión que tú creas que ese tema de plásticos, pues después de todo lo que hablamos, pues va a tener para el medio ambiente. Yo creo que ya al final, o sea, en 8 días que nos volvamos a ver, si es el caso,
ya van a tener toda la guía desarrollada y haremos la parte 2 de la guía, que es la de practico lo que aprendí. Entonces es importante que tengan en cuenta los materiales que vienen ahí en esa actividad para que podamos pues dar por terminada esta guía de primer periodo. Finalmente, muchísimas gracias por su atención, por su participación activa siempre en las clases. Saben que los quiero mucho, cuiden a sus seres queridos, usen tapabocas, lávense bien las manitas, no se toquen la cara y cualquier inquietud pues estamos ahí por el WhatsApp o por llamada para estar en contacto.